Bienvenidos a Inversión con Educación, un podcast de la CNMV para entender mejor el mundo de la inversión. Aquí aprenderás desde conceptos básicos hasta nociones más avanzadas que te permitirán tomar decisiones financieras informadas. Haz que la información se convierta en tu mejor aliado. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de la bolsa. Cuando pensamos en invertir nuestro dinero en productos financieros, quizá una de las primeras ideas que nos viene a la cabeza es la de invertir en bolsa. ¿Pero sabes realmente qué es la bolsa? ¿Qué hay más allá de esas imágenes que vemos en las películas de gente nerviosa comprando y vendiendo acciones? ¿Sabes qué hay que hacer para invertir en bolsa? Para aclarar estas dudas y darnos unas cuantas claves para iniciarnos en esta forma de inversión, en el podcast de hoy cuento con la experta en bolsa de la CNMV, Noemí Crespo. Actualmente trabaja en el Departamento de Mercados Primarios. Bienvenida al podcast, Noemí. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias por invitarme. Creo que antes de trabajar en Mercados Primarios, trabajabas en otro departamento de la CNMV muy relacionado con la bolsa, ¿es así? Sí, efectivamente, durante muchos años he trabajado en el Departamento de Mercados Secundarios, que se encarga, entre otros asuntos, de la supervisión del abuso de mercado y de las infraestructuras de los mercados secundarios, de las bolsas. Entonces no se me ocurre una mejor persona para darnos unas claves sobre esta forma de inversión. Noemí, la pregunta es obligada. ¿Cómo definirías de una manera sencilla y para que todos lo entendamos qué es la bolsa? Pues yo pienso que la mejor forma de definir la bolsa es pensar en un mercado, en el que hay participantes que compran y venden diferentes productos. En el caso de las bolsas de valores, lo que se intercambia son instrumentos financieros, como las acciones, que son pequeñas participaciones de empresas. Es decir, que lo que se compra y se vende en una bolsa son eso, participaciones en el capital de una sociedad. Los participantes en estos mercados son, por un lado, los ahorradores que buscan invertir parte de sus ahorros para conseguir una cierta rentabilidad, y por el otro, las propias sociedades que necesitan financiación para llevar a cabo sus inversiones y desarrollar su actividad profesional. Vale, entonces la bolsa es un mercado y además es un medio para que los fondos que los ahorradores buscan rentabilizar lleguen a las empresas y éstas puedan desarrollar sus proyectos. Quizá el producto más conocido, que ya has mencionado, son las acciones. Pero aparte de las acciones, ¿qué otro tipo de instrumentos o activos financieros se comercializan en la bolsa? Sí, lo has definido perfectamente. Los productos más populares son las acciones, pero hay también otro tipo de productos que cotizan en bolsa. Por ejemplo, los títulos de renta fija, que pueden ser bonos, obligaciones y que los pueden emitir tanto entidades públicas, y en ese caso estaríamos hablando de deuda pública, como corporaciones privadas. Y en ese caso el término que se usa en finanzas es el de deuda corporativa. También hay otro tipo de instrumentos más parecidos a los derivados, como pueden ser los warrants, y también fondos cotizados y valores convertibles, o que otorgan derechos de suscripción. Es importante señalar que cada uno de estos instrumentos tiene características distintas. Uh-huh. Ahora que sé qué es la bolsa y qué tipos de instrumentos financieros puedo encontrar en ella, vamos a imaginar que tengo unos ahorros, que quiero sacarles alguna rentabilidad. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Pues María Eugenia, es una pregunta muy adecuada porque para poder invertir en bolsa hay que seguir unos pasos. En primer lugar, entender las características y el riesgo del instrumento en el que se quiere invertir, analizando con detenimiento la información del producto. Como segundo paso, destacaría que es importante el dinero que queremos invertir lo tengamos disponible y no comprometido, que no lo vayamos a necesitar en el corto plazo. Es decir, que sea un dinero que no esté cautivo. ¿Nos podrías poner un ejemplo, por favor? Sí, si en un plazo de 3 o 6 meses tenemos pensado hacer un pago concreto, por ejemplo, por el pago de una matrícula de estudios, porque tengamos que hacer reformas en nuestra vivienda o porque tengamos que comprar un coche, esos serían ejemplos de una inversión que no podríamos destinar a la bolsa porque tenemos ese objetivo de dinero destinado a otra finalidad. En el momento en el que quisiéramos vender las acciones para poder hacer frente a estos pagos, puede ser que las circunstancias de mercado no sean las más adecuadas y que no obtengamos la rentabilidad esperada de este producto. De acuerdo. ¿Y cuál sería el tercer punto? Pues el tercer punto sería definir nuestro perfil inversor. En este sentido, debemos preguntarnos qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir y elegir los instrumentos financieros que mejor encajen con nuestras necesidades y nuestras preferencias. Y finalmente, lo que deberíamos es contactar con un intermediario financiero autorizado.
Entonces yo como inversor no puedo acudir directamente a la bolsa, no puedo ir a la bolsa de Madrid o a la bolsa de Barcelona, llamar a la puerta y decir que quiero invertir. Necesito un intermediario financiero. ¿Es así? Sí, es así. Efectivamente, un inversor no puede acudir directamente a la bolsa y comprar y vender, sino que tiene que contactar con un intermediario financiero autorizado para poder tramitar sus órdenes de compra y de venta. Esos intermediarios pueden ser o bien entidades de crédito, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, en el que la mayoría de nosotros tenemos instrumentos para poder gestionar nuestras finanzas diarias, como cuentas corrientes, tenemos domiciliada nuestra nómina o pensión, y también estas entidades de crédito ofrecen servicios de inversión en este sentido. Pero además también hay empresas de servicios de inversión, como son las sociedades y agencias de valores, que ofrecen estos servicios de forma profesional. ¿Y cómo puedo saber si el intermediario financiero que yo quiero contratar está autorizado o no está autorizado? Pues es una pregunta muy importante y siempre podemos acudir a la página web de la CNMV, www.cnmv.es, para consultar cuáles son los intermediarios financieros autorizados. Y no solo eso, sino que también podemos revisar las alertas de otro tipo de intermediarios que ofrezcan sus servicios y que quizás no estén autorizados. Y es importante tener ambas cosas en cuenta. De acuerdo. Y entiendo que estos intermediarios financieros cobrarán por sus servicios, cobrarán unas comisiones, ¿no? Sí, efectivamente, todos los intermediarios financieros cobran comisiones. En este sentido, es muy importante que cada inversor analice las comisiones que le van a cobrar y las pueda comparar, para así decidir el intermediario financiero que mejor se ajuste a sus necesidades. Además, es importante recordar que esas comisiones inciden directamente en la rentabilidad de los productos, así que es especialmente importante revisar esas comisiones y tenerlas en cuenta. ¿Y dónde puedo encontrar esas comisiones? Pues esa información debe ser pública y tiene que estar disponible en el intermediario financiero. Uh-huh. Bien, ahora que ya he seguido los 4 pasos que has comentado, he elegido un intermediario financiero después de comparar las comisiones, quiero invertir en bolsa, pero ¿cómo elijo las acciones? Bueno, lo cierto es que este tema de la selección de las acciones para una cartera daría para otro podcast. Pero bueno, así como recomendaciones básicas, el inversor debe analizar la información oficial de la compañía. Por ejemplo, sus estados financieros o la información que la compañía difunde porque la considera relevante. Noemí, pero a mí eso me parece complejo y que puede llevar mucho tiempo. ¿Hay algún tipo de profesional que me facilite esta labor? Sí, efectivamente, se pueden contratar los servicios de un asesor financiero profesional que puede ayudarnos a diseñar nuestra cartera. Para ello, deberá hacernos un test de idoneidad. Y otra pregunta que me surge es, a la hora de componer la cartera de inversión, ¿es mejor invertir en una sola acción o en un solo tipo de activo? ¿Es mejor invertir en varios tipos de acciones o de activos? Bueno, es muy importante tener una cartera diversificada, que pueda tener distintos tipos de instrumentos. Y luego ya de forma concreta para una cartera de acciones, también podemos diversificar teniendo en cuenta el sector en el que opera la compañía, la relación de la empresa con el ciclo económico y también la exposición geográfica de los negocios que tenga esa sociedad. Noemí, ¿y qué opinas de estos consejos que te puede dar un amigo o un familiar sobre, oye, pues invierte en tal? ¿Esto es fiable? Bueno, las decisiones de inversión tienen que ser meditadas y muy personalizadas. Entonces es importante no hacer caso de las recomendaciones que hacen personas que no sean profesionales, tanto familiares, amigos, como incluso personas que usan las redes sociales para transmitir recomendaciones financieras. Es importante pensar en el perfil inversor individual y tomar las decisiones que cada uno considere que son las mejores para esa situación. De acuerdo, o sea que los consejos del cuñado mejor no seguirlos. Mejor en bolsa no seguir al cuñado. Muchas gracias, Noemí, por explicarnos tan bien y en tan poco tiempo qué es la bolsa. Muchas gracias a vosotras y enhorabuena por el trabajo que hacéis desde Educación Financiera. Gracias, Noemí. Nuestros oyentes pueden encontrar más información sobre este tema en la guía Cómo invertir en bolsa, en el apartado Inversores y Educación Financiera en la web de la CNMV, www.cnmv.es. Hasta el próximo podcast de Inversión con Educación.